Hola, buenas a todos. Aquí estamos una semana más para seguir desvelando a través de las noticias de la prensa cómo esta sociedad se va volviendo cada vez más dependiente, ignorante y manipulada. Y esto no es casualidad, porque la sociedad lo promueve desde todos los ámbitos, desde la tecnología, la alimentación, la salud, el cambio climático, el sistema escolar. Y bueno, de todos ellos vamos a hablar en este vídeo, pero antes me gustaría detenerme en en una noticia de antropología. Em, entonces, bueno, estas noticias son del 8 al 14 de julio de 2024. Entonces, la primera noticia me ha parecido curioso porque en los dos vídeos anteriores hablamos sobre el asunto de los neandertales, esos humanos que habitaban en Europa desde hace al menos 400.000 años, y justamente ahora ha salido una noticia en el que han hecho un estudio em, en el que prueban, em, según el estudio, claro, prueban que el Homo sapiens, el humano que salió de África, se mezcló con el neandertal en varias ocasiones antes de llegar definitivamente hace 40.000 años a lo que es ahora mismo Europa, Oriente Próximo y demás. Como que hubo un periodo o sea, lo que ya se sabía es que hubo un periodo de convivencia que empezó hace 40.000 años. Las dos especies se mezclaron, pero al final el neandertal fue o bien absorbido genéticamente por hibridaciones o directamente pues se extinguió sin descendencia. ¿Vale? Entonces, la noticia del país dice, la genética desvela el final de los neandertales. No se extinguieron, los asimilamos. ¿Vale? Entonces, si seguimos leyendo, observamos que esta noticia se basa en datos de los genomas, pero actualmente, según parece, solamente se dispone de tres genomas neandertales. Uno de ellos viene de la cueva de Vindija, en Croacia, que dice que es de hace unos 52.000 años, y otros dos proceden de los montes Altai de Siberia, que está en Rusia. ¿Vale? Entonces esto ya nos llama un poquito la atención, porque la zona de donde se han encontrado estos dos últimos cráneos, Siberia, no es la zona donde los neandertales solían vivir, no es su zona natural, que es Europa y Oriente Próximo, más o menos. ¿Esto qué puede querer decir? Que esos cráneos que se han encontrado en Siberia no fueran de neandertales que no estuvieran mezclados. O sea, posiblemente esos neandertales tenían mucha mezcla con el hombre de Denisova. Entonces, esto ya me da que pensar que este estudio no es 100% objetivo. Aparte de que una muestra de solo tres genomas es muy pobre, no es significativa para poder sacar conclusiones válidas. ¿Vale? Entonces, em, esta teoría de que el Homo sapiens salió de África y ya sea por hibridación o por extinción del Neandertal, acabó siendo la única subespecie humana en el planeta, tiene varios puntos en cuestionamiento, ¿vale? Entonces, mm, yo os quiero plantear en este vídeo, siempre teniendo en cuenta que es una hipótesis, ¿vale? Pero es una idea que a mí me parece muy interesante investigarla. eh, Os quiero plantear si los europeos actuales provenimos directamente de los neandertales. Entonces yo me he estado informando sobre este asunto y en principio se establece que no es así, aunque tenemos parte de su ADN,
Eso desde luego está comprobado, pero eh, digamos, la forma del cráneo, la forma de los cráneos que se han encontrado pues en la cueva del Sidrón de Asturias y en el Valle de Neandertal y en muchísimas otras cuevas de Europa, tiene una morfología ligeramente diferente a la nuestra. El cráneo del Neandertal era más grande, el encéfalo era más grande y tenía una forma distinta, tenía también el arco supraciliar este, como más hacia adelante, pero por lo demás es bastante parecido. Y creo que también tenía la mandíbula como más ancha, ¿no? Vale. En base a estos cráneos han sacado un modelo mm, tridimensional hipotético, o sea, porque claro, a partir de un cráneo tú puedes saber el volumen encefálico, eh, pero no puedes saber exactamente la estructura interna del cerebro ni del encéfalo. Em, entonces, según han valorado que estos neandertales podrían tener el cerebelo algo más pequeño en proporción, estamos hablando al nuestro, y en cambio la zona visual, el córtex visual de la parte de atrás del cerebro, más grande, con lo cual han sacado ellos la conclusión de que los neandertales tenían unas capacidades visuales más potentes que nosotros, pero que hay otras capacidades que tenían menos avanzadas, por así decirlo, que nosotros. Pero claro, todo esto nunca lo podemos saber, porque todo esto son hipótesis y teorías. No podemos comprobarlo. Vale, entonces, al final del vídeo os voy a poner eh, una imagen, ya que, perdonadme, pero todavía no sé cómo se pone digamos, en el propio vídeo, cómo se intercala. Estoy intentando aprenderlo. Em, Os voy a poner una imagen de cráneos de diferentes pueblos y razas humanas para que veáis que hoy en día sí que existe variabilidad en los cráneos humanos. De hecho, hay algunos que tienen el cerebro, digo, el cráneo más alargado y otros más redondeado, algunos pueblos actuales. Eh, y me gustaría comparar esto con una noticia, ¿vale? Que salió en 2018 en CNN, que dice, los genes neandertales podrían explicar la forma de nuestros cráneos, según un estudio. ¿Vale? Entonces, me ha parecido muy curioso de este estudio. eh, en él, os pondré el enlace abajo, podéis ver un, una imagen que compara un cráneo de un humano actual, que no sabemos de qué lugar es, porque claro, ese cráneo puede ser de diferentes pueblos humanos. Puede ser europeo, africano, australiano, no lo sabemos. Y lo comparan con un cráneo neandertal. Y como veis, era mucho más grande que el nuestro, pero con diferencia. Después me ha parecido fascinante, porque además no lo sabía, que más abajo aparece otra imagen que a medida de nuestro desarrollo, el cráneo de un recién nacido es muy parecido al cráneo de un neandertal adulto. Tiene la forma alargada también. Y a medida que vamos haciéndonos adultos, la longitud anteroposterior del cráneo se va acortando, o sea, se va haciendo más chato, más esférico en nosotros. Y luego, fijaros lo que dice más adelante el texto de CNN. Dice, Gunz dijo a la CNN que hay vínculos potenciales entre los cambios evolutivos en la forma del cráneo y las regiones cerebrales involucradas en la preparación, el aprendizaje y la coordinación de movimientos, así como las funciones cognitivas como la memoria, la atención, planificación
habla y la evolución del lenguaje, ¿vale? Y más adelante, em, en otra parte, sí, en un estudio de 2017 hecho por antropólogos de la Universidad de California, Davis, dijeron que nuestra forma craneal cambió cuando la, la agricultura empezó, cuando la agricultura empezó. Esto es porque nos costaba menos esfuerzo masticar las dietas más blandas de los granjeros, particularmente em, comparados con una dieta de forrajeo y caza, que hizo que nuestras mandíbulas se hicieran más pequeñas, ¿vale? Entonces, claro, pensad que los cráneos alargados de los neandertales son de hace 40.000 años o más, o mucho más. En esos 40.000 años no se podría haber modificado la forma craneal del neandertal hacia la forma del cráneo que tienen los europeos actuales. Yo creo que esto es perfectamente viable, totalmente viable. Y os quería comentar porque es que me parece un tema muy, muy importante. Vale, la siguiente noticia aparece en El País y dice: recuperar la vida tras un mega incendio. La diferencia entre reforestación y restauración ecológica. ¿Vale? Entonces, la noticia habla, bueno, que en 2012 hubo un incendio en una región de Valencia, en Cortes de Pallás, que arrasó toda la zona. Y actualmente, pues, una organización ecologista, Worldwide Fund, tiene un proyecto que en vez de reforestar con pinos, lo que quiere es ir desbrozando los pinos y llevar ganado a la zona. Entonces, yo cuando leí la noticia me pareció muy bien, porque desde mi punto de vista hay un exceso de pinos en el Mediterráneo, de pino carrasco, y yo soy partidario de cortar muchos de ellos para generar materia orgánica en el suelo a partir de los troncos que se vayan pudriendo y que aparezcan especies autóctonas como la encina, el roble, el alcornoque y así como muchas especies de arbustos, ¿no? Y que el suelo se vaya regenerando y tal. Vale, entonces el ganado también ayudaría mucho a esto. Ahora bien, he continuado leyendo y ¿es esto lo que pretende la organización ecologista? Pues por lo que veo no, porque em, de hecho lo que no pretenden que haya árboles, o sea, lo dicen tal cual. No quieren que se genere un bosque más desarrollado, sino que quieren simplemente aclarar la zona e ir plantando especies que, según ellos, no ardan tan fácilmente em, para prevenir incendios. Pero es que, eh, claro, dice, las administraciones públicas llevan 50 años poniendo los huevos en la misma cesta. Protesta la experta en incendios de Wild White Fund. Vamos a ver, ella se refiere a que llevamos mucho tiempo previniendo incendios. O sea, perdón, previniendo no, parando los focos de incendio o los conatos que se producen dice, que se consigue parar hasta un 68% de los posibles incendios. O sea, que es una tasa muy buena. Sin embargo, em, lo que, más que esto, lo que pretenden ellos es una especie de prevención. Pero claro, no consiste en desarrollar un bosque autóctono. De hecho, este incendio empezó por un accidente que hubo al instalar unas placas solares y claro, todo este aclareo puede tener que ver con ir implantando este tipo de energías. Mm,
¿vale? El David Fuentes, que es uno de World Wide Fund, el que se encarga del proyecto, dice, tras los tres incendios producidos en la zona, la vegetación se iguala. Hay que recuperar el mosaico agroforestal. Con la restauración ecológica preparamos mejor el terreno para un futuro incendio que es inevitable. O sea que él mismo está diciendo que eso se va a volver a incendiar casi con toda probabilidad. Em, Aparte, por lo visto han metido un rebaño de 40 cabras y el propio pastor al final dice, si está funcionando bien, ¿por qué no hay más? Dice, los montes no se van a limpiar solos. Entonces yo creo que esto es un poco de postureo y de que no está encaminado a desarrollar un bosque autóctono de verdad. No quieren que se desarrollen los árboles autóctonos ni que el ecosistema sea autónomo por sí mismo. Y además esto está vinculado a la ley de la restauración de la naturaleza que se ha aprobado hace poco en la Unión Europea, em, la cual pretende mm, eliminar los embalses porque quiere eliminar las retenciones de agua y es muy nociva para los agricultores. Los agricultores salieron a las calles a protestar por eso, por las terribles cargas que les van a poner con estas leyes medioambientales, tanto las que tienen que ver con con el cambio climático como la ley de la restauración de la naturaleza, que les va a hacer la vida imposible. Eh, Todo en supuesto beneficio de la biodiversidad, pero es que en realidad es una mentira, es una mentira. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con la anterior. Aparece en Euronews y dice, la industria pide a la Eurocámara no dar marcha atrás con la prohibición de los coches de gasolina. Ojo, que ya lo están diciendo a las claras, ¿vale? Por lo visto, para 2035, la Unión Europea está ahí como barajando, ¿no? Que al final ya sabemos que ellos lo van a hacer. Eliminar los coches de gasolina para 2035. O sea, que los que tengáis un coche, ir preparando el dinero para comprar uno eléctrico. Porque van a prohibir los coches de combustión interna. Entonces, bueno, aquí, como veis, las grandes industrias eléctricas, metalúrgicas, de todo tipo, están interesadas en la transición al coche eléctrico. Son estas empresas, estas grandes multinacionales, las que presionan por sus intereses económicos. Ya vimos el caso de Veolia. Aquí mencionan más empresas muy interesadas como Euroelectric, Eurocities, Asociación Internacional del Cobre Europa, Transport and Environment y otras muchas. Entonces, para que veáis que todos estos intereses parten de las grandes multinacionales y no tienen nada que ver con la protección de la naturaleza. Eh, Dice, el responsable de política energética de Euroelectric considera que los planes del Partido Popular Europeo, que supuestamente ahora está haciendo amagos de querer parar eso, pero ya sabéis que no lo pararán, son un avance peligroso para la transición hacia un transporte limpio en la Unión Europea y una amenaza para la estabilidad legislativa. O sea, está diciendo, o cumplís nuestros intereses o os va a ir mal. Básicamente es lo que está queriendo decir. En fin, mm, estas personas que creen en el asunto del cambio climático y que no hay, que es que todo esto tiene que ver con proteger la naturaleza, están tan engañados porque son estas empresas las que están detrás. Aparte de planes que tienen las grandes organizaciones para limitarnos, para limitar nuestra economía, nuestra libertad para poder movernos libremente y para poder elegir un vehículo u otro. Y para ponernos impuestos por el CO2 o por respirar o por lo que ellos quieran. Destruir nuestros embalses para que no tengamos agua. Es esto lo que pretende. Y bueno,
En Europa Press, para que veáis este tipo de estudios del cambio climático, cómo se hacen, dice, un calentamiento sin precedentes amenaza a los lagos de la Tierra, ¿vale? Entonces, claro, si lees el titular, te asustas, ¿no? Sin embargo, dice, si el calentamiento antropogénico actual continúa, los lagos de todo el mundo probablemente experimentarán para 2100 un calentamiento generalizado, muy por encima de lo experimentado hasta ahora. Pues parece que se van a evaporar los lagos, ¿no? Para 2100. Entonces, ellos, bueno, pues utilizan unos modelos informáticos que están basados en sus propias premisas, que no tienen por qué ser verdad, ni mucho menos, y partiendo de ahí ya todo el estudio es mera hipótesis, es una mera hipótesis. Así que, sin embargo, todo el catastrofismo se basa en este tipo de hipótesis de aquí a 80 años o a 200 años o 50, los que sean, que nada asegura que eso sea verdad, seguramente no lo sea, pero ellos tienen que justificar la amenaza una y otra vez. Y al final, si, si las personas ven que algo parece estar compartido por el 99% de los cargos, de los científicos, de la prensa, etcétera, de la televisión, la gente se va a sentir cómoda defendiéndolo, sin ni siquiera cuestionarlo. Vale, otra noticia que aparecía en Antena 3 dice, un hombre logra mantener una llamada con su hijo fallecido, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial. Esto es increíble. Bueno, aquí lo que pasa es que hay una aplicación, claro, si tú introduces datos de voz, fotografías, datos de la vida personal de una persona que ha fallecido, una aplicación de inteligencia artificial puede imitar como si estuvieras hablando con esa persona, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto en realidad, a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo pienso que no es bueno porque, em, aparte de que puede prolongar el duelo de la persona y que se enganche a eso, cuando lo que hay que hacer cuando uno tiene un duelo es superarlo, superarlo y ya no necesitar, obviamente puedes echar de menos, pero ya no necesitar a esa persona y poder hacer una vida, seguir con la propia vida. Em, aparte, cada vez la inteligencia artificial está mm, pretendiendo abarcar más aspectos de la vida humana vinculados con las emociones. Y esto también es algo muy peligroso porque las máquinas no tienen emociones y nuestro cerebro funciona de manera emocional, a veces mucho más que racional. Entonces, si empezamos a poner en manos de esta maquinaria artificial que no es inteligencia, porque no tiene comprensión, no entiende lo que hace, solo ejecuta mecanismos. Aspectos emocionales, si los vamos poniendo en su control, eh, en nuestro propio cerebro cada vez va a ir entrando más la idea de darle ese poder a las máquinas. Y eso es extremadamente peligroso. Estas cosas creo que debemos frenarlas y oponernos a ellas completamente. Vale, otra noticia aparece también en Antena 3 y dice, crean envases comestibles a partir de residuos agroalimentarios, ¿vale? Entonces, un centro de investigación en Valencia está investigando, claro, todos conocemos el problema de los envases de plástico. Em, gran parte de la comida va envuelta en plástico que está generando un problema muy grande y muy grave en el mundo, tanto para el medio ambiente, las otras especies animales, como para nosotros y nuestra propia salud, ¿no? Vale, entonces, ¿qué están pensando en este centro de investigación? Bueno,
si tenemos que eliminar los envases de plástico, vamos a darle de comer los envases a las personas, ¿no? Esta es su, su solución, que nos comamos nosotros el envase. Entonces, nada, están inventando pues envases hechos de residuos agroalimentarios que ni siquiera especifican de qué son, de dónde proceden. Claro, dicen que tiene proteínas, lípidos, hidrato de carbono, vale, pero no sabemos qué son ni nada. Mm, como veis, siempre busca un interés económico antes que el bienestar de la salud y de la propia naturaleza. Siempre. Eh, prefieren darnos a comer un residuo antes que buscar otra alternativa de reducción del plástico. Es que es increíble, es increíble. Bastante expuestos estamos ya a todo tipo de componentes tóxicos o artificiales simplemente para que ahora nos hagan comer los envases, por muy naturales que digan que son. No sé qué penséis vosotros de todo esto, porque entre la carne sintética, los envases que nos los vamos a comer y demás, es que nos están volviendo ya máquinas de, de co- de degradación de, vamos, más que seres humanos, máquinas de degradación. Vale, y la última noticia aparece en Telecinco y dice, la falta de diagnóstico del TDAH genera una carga socioeconómica de 13,3 millones de euros anuales en España. ¿Vale? El TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, posiblemente sea un trastorno real en cierta parte de los diagnósticos, pero más que probablemente se diagnostica en base a que un niño no se adapte correctamente al régimen escolar, ¿vale? Mm, si un niño, por ejemplo, no consiguen que se centre o que quiere hacer otro tipo de actividades, en vez de estar sentado en una silla durante horas, escuchando sermones laicos, por así decirlo, eh, posiblemente le puedan diagnosticar este trastorno. Pero es que lo más curioso, aparte de que hablan de datos económicos, es que dice los costes y dice, la carga socioeconómica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad de adulto en España, impulsado por Takeda y publicado en la revista Global and Regional Health Technology Assessment. Vale, ¿y quién es Takeda? Takeda es la principal, la primera y, industria farmacéutica de Japón, ¿vale? Que tiene sede en España, en Madrid. Entonces, esto, o sea, este es el interés del estudio, hecho por una de las mayores farmacéuticas que existen. Claro, dice, el TDAH tiene un coste de 3 millones de euros en el caso de personas diagnosticadas. Y subraya que el coste total anual por paciente de TDAH puede ascender a 15.652 euros. Em, dice, el retraso en su diagnóstico y tratamiento contribuye a incrementar la carga socioeconómica del trastorno, lo que supone de manifiesto la necesidad de contar con estrategias de diagnóstico y tratamiento temprano a nivel nacional. ¿Vale? El coste mínimo para el diagnóstico se estima en 577 euros por persona. Tras el primer año de diagnóstico, el coste de abordaje de este trastorno se estima en 3.534 euros. ¿Vale? Así que, como veis, mm, estos estudios que parten de grandes farmacéuticas, ¿no? Como pasó también con el tema de la vacuna del COVID, que gran parte de los estudios provenían de las propias farmacéuticas que vendían la vacuna, como Pfizer y demás, pues deberían ser un poco sospechosos de falta de neutralidad y falta de parcialidad, de imparcialidad. Bueno, pues os dejo con todos estos asuntos
que me gustaría debatir con vosotros en los comentarios. Y os animo a que os suscribáis al canal y bueno, y que le deis me gusta y todo lo demás al vídeo para poder seguir llegando a más personas. Bueno, pues saludos.